Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil de la selección argentina que River fue a buscar en el último mercado de pases. Se conoció hace un par de días que el millonario intentó hacer una negociación relámpago para incorporar a este joven futbolista y lamentablemente no se pudo dar la transferencia. El jugador en cuestión es Alex Wojski. Quizás algunos de los que hayan seguido el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina hayan oído hablar de él. Es un jugador nacido en España, pero es de estos europibes con los que quiere contar la albiceleste. En caso de llegar a River no hubiera ocupado cupo de extranjero, sin embargo por algunas cuestiones económicas lamentablemente no se pudo dar su arribo. Es un jugador que se desempeña como mediocampista ofensivo y que podría haber solucionado algunos problemas que hoy River tiene de mitad de cancha hacia adelante. Obviamente que al ser un jugador verdaderamente muy joven no se sabe hasta qué punto hubiera podido sumar minutos con Gallardo, sabiendo que el muñeco le está dando minutos, pero en primera instancia a los juveniles del club. Acá estamos hablando de un futbolista que hubiera venido de otro equipo. Además, sabiendo que en general en los últimos mercados de pases River ha incorporado más futbolistas de experiencia que jóvenes joyas. Sin embargo, este jugador en cuestión fue buscado por el club, el muñeco lo quería y lamentablemente no se pudo dar su llegada. ¡Empecemos! Alex Wojski es un jugador que tiene tan solo 19 años, es un futbolista que se desempeña como mediocampista ofensivo y el muñeco lo quiso en el último mercado sabiendo que el Diablito Echeverri se había ido del club y quería incorporar un jugador cuyas características fueran similares. Es más, en el torneo que disputó la selección argentina en Venezuela, el Sudamericano Sub-20, en el que terminó consiguiendo el pasaje al Mundial de la categoría que se disputará en Chile de este año, Wojski era uno de los suplentes que tenía justamente el Diablito Echeverri. Por lo pronto es un jugador que con la pelota a los pies tiene muchísimos recursos y que de mitad de cancha hacia adelante tiene un panorama pocas veces visto para un jugador de su edad. No es esa clase de futbolista que se esconde, no es ese jugador que necesita tiempo de adaptación, o por lo menos así se lo ha visto en la selección argentina. Es verdad que por condiciones y quizás por el hecho de haber jugado en un equipo más importante, porque Wojski juega en el Mallorca y Echeverri jugaba en River y ahora está formando parte del Manchester City, más allá de que a mitad de año se iría al Girona, el técnico de la Sub-20, Diego Placente, prefería al Diablito por sobre él, pero no deja de ser un pibe que, si ya es seguido de cerca por Scaloni, algo significa. En los últimos años hubo algunos juveniles, a estos comúnmente llamados europibes, que han sido seguidos muy de cerca por el entrenador albiceleste y que saben perfectamente que a más tardar en el corto plazo, quizás no con vistas a lo que va a ser el próximo mundial, porque no queda tanto tiempo, un año para que se juegue el mundial del 2026, pero yendo a futuro, a los certámenes que se van a estar jugando a posteriori, estos chicos podrían resultar importantes. Y Alex Wojski estuvo muy cerca de jugar en River en el último periodo de transferencias. Las posibilidades concretas existieron y de manera bastante certera, es decir, River negoció directamente con el Mallorca para intentar incorporarlo. No es que fue un sondeo, que fueron un par de preguntas para saber en definitiva si había alguna posibilidad de que viniese, sino que hubo una propuesta formal y comunicación directa con su representante para saber de qué manera podía llegar a realizarse esta negociación de una manera óptima como para que todas las partes se vieran beneficiadas. Lamentablemente no se terminó llegando a un acuerdo y ese fue el principal motivo por el cual Wojski no se convirtió en refuerzo de River. Gallardo es de seguir muy de cerca a esta clase de jugadores porque, si bien es verdad, y como mencioné recién, que en los últimos mercados de pases River incorporó más que nada futbolistas de experiencia, de hecho, si nos vamos a todos los jugadores que River trajo en este último receso y también al anterior, es decir, al primer mercado de Gallardo como DT en este segundo ciclo, todos los jugadores fueron futbolistas ya con 50 como mínimo, algunos inclusive 100 partidos en primera. De hecho, me parece que el que menos encuentros lleva en la máxima categoría es el chileno Gonzalo Tapia y tiene bastantes encuentros. Es decir, no ha estado buscando jóvenes promesas como en su momento sí intentó traer y finalmente incorporó a Borré, a De la Cruz,
Podemos meter a Sarachi, que jugó una temporada en el más grande. Son todos futbolistas jóvenes por los que River negoció y finalmente fueron incorporados para formar parte del elenco de Núñez. Este hubiera sido el primero de la segunda etapa de Gallardo, pero lamentablemente no llegó. Si bien es verdad que seguramente Scaloni no le dijo al chico que juegue en River directamente, siempre hay algún tipo de consejo, y sobre todo del técnico de la selección argentina, para con aquellos jugadores jóvenes que necesitan saber qué es lo que puede ser de cada uno de ellos con vistas al futuro cercano. Y en el caso de Boyski no es que necesitaba sí o sí tener un indicador de dónde va a ir en el futuro, pero sabiendo que su contrato con el Mallorca termina, va a tener que escoger muy bien su nuevo club. Y River hubiera sido un lugar óptimo para que un juvenil con futuro de la selección argentina pueda desarrollar sus aptitudes de la mejor manera posible. Además, como dije antes, a River se le abría un hueco importante en la plantilla por la salida de Etcheverry y seguramente Gallardo quería aprovecharlo de la mejor forma. Sin embargo, su llegada no pudo ser efectuada y River se quedó con un hueco importante que llenar a la hora de incorporar un volante ofensivo, porque la verdad es que los mediocampistas de ataque que hoy hay en River tienen jerarquía, pero lo que tienen es muy poco gol. Ni Mesa, ni Lanzini, ni el Piti Martínez, lamentablemente, que es un jugador muy querido. Ninguno de ellos tienen esa cuota goleadora que hoy por hoy está necesitando el equipo de Núñez, y si bien Boyski no se caracteriza, tampoco justamente por tener una cuota de gol tan importante, hubiera sido la primera vez que se hubiera sentido verdaderamente importante en un equipo porque Gallardo lo hubiera tenido en cuenta y en una muy buena consideración. Por algo, repito una vez más, el muñeco fue a buscar un jugador joven que es seguido de cerca por Scaloni para formar parte de la selección argentina. No es algo común. Después hay una cuestión que seguramente muchos se pregunten, teniendo en cuenta que el chico es nacido en España. Muchos se cuestionaban si ocupaba o no cupo de extranjero. La realidad es que no, porque el hecho de ya haber disputado partidos con la selección argentina sub-20, si bien eso no lo acredita al 100% para jugar con la selección mayor, porque hay que tener en cuenta que después tiene que disputar 3 cotejos oficiales con el equipo argentino dirigido por Scaloni para finalmente estar 100% declarado para jugar con la albiceleste. De hecho, hay un caso muy parecido de un jugador como lo es Luca Romero, aquel futbolista que también jugó en el Mallorca. De hecho, fue el jugador más joven en debutar en toda la historia de la Liga Española, que jugó el Mundial Sub-20 con la selección argentina en el 2023 en nuestro país, que disputó algunos partidos, pero que después, como no fue llamado a la selección mayor, hoy por hoy está muy cerca de jugar con la selección mexicana, porque se fue a jugar al fútbol de ese país, más precisamente al Cruz Azul, con el objetivo de que lo vieran para vestir la camiseta del combinado nacional azteca. En el caso de Boyski, el hecho de ya haber tenido una charla directa con Scaloni provoca que tenga el 100% de intenciones de jugar con la selección argentina, aunque para que esto sea 100% oficial por reglamento FIFA, como dije recién, todavía tiene que jugar con el seleccionado mayor, y la única manera de ser convocado es tener continuidad y regularidad en su respectivo equipo. Y en el Mallorca, si bien es cierto que ha jugado, no está teniendo la consideración suficiente como para ser parte de la selección nacional. Así que veremos si en el corto plazo puede cambiar de club y si River vuelve a aparecer en el horizonte. Sin hacer muchos rodeos, en el último periodo de transferencias, River ofertó 450.000 euros al equipo español para hacerse con los servicios del futbolista. El conjunto en cuestión, dueño del pase de Boyski, le pidió al más grande $1 millón, es decir, poco menos de 1 millón de euros, para transferir al jugador de manera definitiva. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué River no hizo ese esfuerzo extra como para contratarlo? Porque estamos hablando de que había que poner $500 000 más, no era un monto tan grande. Según lo que dicen desde la dirigencia, en primera instancia en ese entonces se estaba negociando por Kevin Castaño, y teniendo en cuenta que las diferencias para contratar al jugador colombiano con el Krasnodar de Rusia justamente eran de alrededor de 1 millón de euros, no querían utilizar esa totalidad del dinero para comprar a Boyski, sabiendo que eso podía llegar a evitar la chance de que llegara el futbolista cafetero.
Además, no hay que dejar de lado de que el joven jugador en cuestión termina su contrato con el Mallorca el próximo 30 de junio y estaríamos hablando de que River habría realizado una inversión, no tan grande es verdad, pero una inversión en cuestión en un futbolista que dentro de un par de meses puede venir libre con el pase en su poder. En otras oportunidades River terminó pagando más dinero por jugadores que acababan su contrato en la proximidad con sus respectivos equipos y por eso mismo en esta ocasión no quisieron adelantarse sabiendo que Wojski dentro de un par de meses queda libre y en caso de que todavía Gallardo esté interesado en contratarlo se va a poder hacer la transferencia sin necesidad de poner un euro más allá del contrato del jugador, que seguramente, si bien no sería uno de los mejores pagos de River porque estamos hablando de un futbolista muy pero muy joven, no hay que dejar de lado que es un jugador que únicamente ha jugado en Europa y eso siempre termina influyendo como para que el futbolista pueda obtener más dinero, no sé si puntualmente del que se merece o no, porque acá no estamos hablando de cuál es el monto puntual que Wojski merecería cobrar en River en caso de llegar al más grande, pero estamos hablando de un futbolista de futuro de selección y que hoy por hoy juega en un equipo de Europa. Desde el lado del más grande y de la dirigencia se han mostrado muy convincentes a la hora de negociar con el representante del futbolista en cuestión para intentar llegar a un acuerdo a mitad de año. Después hay algunas cuestiones que habrá que esperar a ver qué es lo que decide al 100% la FIFA como para saber si el futbolista puede venir inclusive antes de que termine su contrato con el Mallorca para disputar el Supermundial de Clubes. Teniendo en cuenta de que se abriría un pequeño periodo de transferencias del 1 al 10 de junio para aquellos 32 clubes que estarán disputando el certamen en los Estados Unidos, con la posibilidad de incorporar con el pase en su poder a aquellos futbolistas que terminan sus vínculos con sus equipos actuales el 30 de junio, porque si no River por ejemplo no podría contar con el jugador en cuestión para disputar los 3 partidos de la fase de grupos, pero para disputar las instancias finales sí, con el objetivo de que los futuros fichajes jueguen la totalidad del torneo en el continente norteamericano con sus nuevos equipos. La FIFA provocaría que aquellos vínculos que terminen el 30 de junio finalicen con antelación para estos 32 clubes que juegan la competencia. Así que existe la chance de que Wojski, más allá de que finaliza su contrato con el Mallorca el 30 de junio, pueda disputar el Supermundial de Clubes con River. A lo largo de todo este último tiempo, hablando específicamente del mercado de pases anterior, a River siempre se le ha complicado negociar, sobre todo con aquellos jugadores que forman parte de clubes europeos. Esto se debe puntualmente a que se necesita que el jugador en cuestión ejerza una presión muy pero muy grande como para que el club del viejo continente decida transferirlo al 100% al fútbol argentino en este caso, porque la realidad es que la mayoría de esos equipos, en caso de tener que dejar de lado a algunos jugadores, pretenden cederlos a otros equipos de Europa porque tienen en la cabeza que regresar al fútbol sudamericano sería un retroceso más que importante para el jugador en cuestión. Sin embargo, en el caso de Wojski estamos hablando de que su carrera todavía no ha despegado. Desde el Mallorca esperaban el visto bueno del futbolista para renovar el contrato, sabiendo que le permitieron jugar el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina cuando no era obligatorio. Recordemos que al no ser una competencia que forma parte del calendario de la FIFA, los equipos no están obligados a ceder a sus jugadores al torneo que se llevó a cabo en Venezuela y tampoco estarán dispuestos a cederlo al próximo mundial. Sin embargo, si Wojski no renueva contrato con el Mallorca, ya no sería un problema del equipo de España, sino que sería un inconveniente para el nuevo club en el cual estará jugando el futbolista a partir del segundo semestre de este 2025. Y ese equipo en cuestión podría llegar a ser River si es que se llega a un acuerdo total con el representante del jugador, que repito, todavía no está hecho porque la realidad es que River está buscando, no sé si decir otra clase de jugadores, pero por lo pronto hasta no saber qué delantero centro va a incorporar en el siguiente mercado, no quieren ir al 100% en búsqueda de ningún otro futbolista, porque pretenden incorporar en primera instancia a un jugador que reúna las características para ser referencia de área y que a su vez también pueda retroceder para juntarse con el resto de los mediocampistas. Es verdad que en principio Wojski llegaría a River con el pase en su poder, lo que a la dirigencia no le debería impedir contratar a esta joven joya, además de a otro jugador en cuestión. Pero siempre hay prioridades a la hora de traer futbolistas en un mercado de pases. Por eso mismo en este último receso
este jugador del Mallorca lo fueron a buscar recién entre finales de enero y principios de febrero, cuando ya el mercado europeo estaba terminando y no hubo mucho más margen de negociar, más allá de que, como dije recién, la diferencia en cuanto al monto a poner no fue más de 500.000, 600.000 euros como muchos, teniendo en cuenta impuestos agregados de los que seguramente River se hubiera tenido que hacer cargo. El problema económico radicó en que River justamente estaba concentrado en intentar cerrar otra negociación como lo era la de Kevin Castaño. Y sabemos lo que sucedió con la llegada del colombiano. Se hizo larguísima a tal punto de que terminó arribando a River recién durante la segunda semana del mes de marzo, por lo que ya no quedó ninguna posibilidad para negociar por este futbolista en cuestión, por lo menos en los términos en los cuales a River le hubiera gustado, porque si el más grande ponía el 1.000.000 de euros sobre la mesa, lo más probable es que hoy estaríamos hablando de que este jugador estaría formando parte del plantel de River. ¿Qué lugar le estaría dando Gallardo? Eso no lo sabemos. Un periodo de adaptación lógico por el que tendría que pasar, pero si sus condiciones lo ponen como un jugador interesante de cara al futuro, seguramente el muñeco le hubiera dado el lugar que le corresponde. Para cerrar, obviamente que no hay que descartar que pueda convertirse en refuerzo de River en el mercado de mitad de año, pero mucho dependerá de lo que vaya a buscar el más grande en el siguiente mercado y de qué manera se vaya a conformar el plantel con base al Mundial de Clubes de la FIFA o en definitiva para después del torneo en sí, porque a lo mejor River decide no contratarlo en la previa de la competencia. Me parecería raro si es que la FIFA finalmente lo permite en ese mini mercado de pases, pero supongamos que deciden incorporarlo para después. Igual el más grande tendrá un segundo semestre donde estará disputando competiciones locales, donde tendrá, esperemos que, disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, y además el futbolista vendría a River con el objetivo de poder tener regularidad y continuidad en un conjunto importante como para llegar de la mejor forma posible a un futuro de selección argentina, además sabiendo de que River lo va a ceder y prestar a la Sub-20 para disputar el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile entre septiembre y octubre de este año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.